Marbella, Costa del Sol, año 2030. Nuevo material disponible en el Marketplace. Paneles de policarbonato reciclado, lote 42B. Disponible en torre de almacenamiento, nivel 5. Haz clic para visualizar. Esta es la historia de lo que yo llamo Marbella residual y de cómo una investigación teórico-práctica consiguió, a través de herramientas arquitectónicas, abordar el problema de los residuos en Marbella. No se trata de un simple proyecto, sino de una exploración crítica del territorio, que articula tres conceptos clave: la acumulación como fenómeno urbano, el residuo como materia y la arquitectura como sistema de activación. Pero no nos adelantemos. Marbella, Costa del Sol, año 2025. Cuando pensamos en Marbella, lo primero que se nos viene a la mente es el lujo. El sol constante, las playas doradas, los yates en el puerto, las urbanizaciones exclusivas y el turismo que nunca se detiene. Sin embargo, ese turismo que sostiene la imagen internacional de la ciudad también genera una serie de acumulaciones. Acumulación de personas durante los meses de temporada alta, pero también acumulación de residuos, materiales y espacios degradados. Esta lógica de paisaje acumulativo, que comienza con el deseo de ocio y consumo, termina dejando huellas físicas muy concretas en el territorio. Frente a esa Marbella luminosa y turística, aparece el concepto de Marbella residual. Locución nominal: expresión que designa la cara oculta, silenciada o excluida del imaginario turístico y hedonista de Marbella. Hace referencia a los espacios, materiales y dinámicas resultantes de la acumulación de residuos físicos, sociales y territoriales, generados por la industria del ocio, la expansión urbana y la obsolescencia productiva. Pero volvamos a la app, porque a través de ella podemos explorar y visualizar paisajes acumulativos en tiempo real. El proyecto se sitúa en el polígono industrial La Ermita, un espacio que históricamente ha concentrado la poca industria activa que queda en la zona y que hoy funciona como vertedero urbano, como depósito no oficial de residuos. Allí, cada año se acumulan más de 20.400 metros cúbicos de desechos, lo que equivale a más de 1.700 metros cúbicos al mes en forma de neumáticos, electrodomésticos, metales, mobiliario y restos de coches principalmente. El paisaje de los residuos se fragmenta en tres tipos principales de espacios acumulativos: vertederos formales, gestionados pero desbordados; vertederos informales, espontáneos, invisibles para la normativa; y negocios del residuo. Encajonado entre grandes desarrollos residenciales y barreras físicas como la autovía 7 y Arroyo Segundo, este polígono representa lo que podríamos llamar un leftover urbano, un trozo de ciudad olvidado, fragmentado y sucio. En este contexto emergen espacios intersticiales, terrenos atrapados entre las grandes barreras territoriales sin un uso definido ni accesibilidad real. A nivel urbano, el proyecto propone activar este territorio residual a través de una intervención que apoya la renaturalización del arroyo mediante la creación de un parque fluvial. Sobre este se eleva un edificio que se compone de dos piezas: una torre de almacenaje de 60 metros de altura, que funciona como un gran silo vertical donde se acumulan los residuos, y una pieza horizontal que actúa como conector de residuos, personas y vehículos, generando un nuevo eje transversal en el territorio. En ella encontramos un marketplace, un espacio donde los residuos almacenados en la torre pueden ser vendidos, intercambiados o incluso reutilizados. Aquí el proyecto se convierte en un metabolismo urbano. El turismo y la industria generan residuos que, en lugar de ser desechados, se almacenan, transforman y recirculan como nuevos recursos gracias al marketplace, que actúa como un catalizador de una economía circular dentro del propio tejido urbano. El elemento más emblemático del proyecto es la torre de almacenaje de residuos, que se erige como nuevo hito en el paisaje de Marbella. Este silo vertical se organiza en torno a un gran vacío central de 30 metros de luz, que alberga una estructura automatizada de estanterías mecanizadas, conectadas tanto al marketplace como a los usuarios a través del Internet de los residuos. La estructura está formada por pórticos metálicos con cerchas, uniones articuladas mediante perfiles H, B y L y pasarelas perimetrales para mantenimiento. La envolvente se resuelve mediante una doble piel sensible al clima y al uso.
Una primera capa de policarbonato celular permite la entrada de luz natural y protege del viento y la lluvia. Una segunda piel textil de PVC microperforado genera sombras autoproyectadas y mejora el comportamiento térmico del edificio en sus fachadas más expuestas, la sur y la oeste. La torre no solo articula el flujo vertical de residuos, sino que activa una estrategia de climatización pasiva mediante el efecto de chimenea solar, aprovechando la altura y la orientación para generar ventilación natural. La pieza lineal del proyecto opera como un eje multifuncional. En planta baja, una calle semiexterior permite el acceso de vehículos de carga y descarga, asociado a un sistema de trasteros rotatorios. En el nivel superior se desarrollan las oficinas de gestión y un paseo peatonal elevado que recorre toda la longitud del edificio, integrando el espacio público dentro de la arquitectura y conectando los distintos usos. Como hito de la pieza emerge el marketplace, donde se intercambian residuos previamente clasificados en la torre. Este espacio se organiza como una plaza cubierta con tiendas, gestionada a través de la app que permite visualizar, reservar y comprar materiales en tiempo real. Arquitectónicamente, el edificio toma inspiración directa del invernadero situado enfrente, replicando su lenguaje mediante una serie de bóvedas metálicas ligeras que generan continuidades visuales con el territorio inmediato. La bóveda permite obtener techos altos que favorecen el comportamiento termodinámico del espacio, desplazando el aire caliente hacia la parte superior. La cubierta textil, con núcleo de aerogel, funciona como un filtro climático pasivo. En invierno conserva el calor gracias a la ausencia de puentes térmicos y en verano, con exutorios en cubierta y ventanas practicables, se convierte en un espacio semiexterior y permite activar la ventilación cruzada. Marbella Residual es el lugar favorito de quienes buscan la otra cara de Marbella. Un espacio donde la reutilización se convierte en acto social, en práctica cultural y en red económica. Pero lo más importante es que Marbella Residual es una declaración de amor al paisaje excluido de la ciudad, a sus bordes, a sus residuos y a sus posibilidades. Es más que un equipamiento, es un sistema abierto gestionado por agentes locales y redes colaborativas, que entienden que el residuo, lejos de ser el final de un ciclo, puede ser el germen de una infinidad de ecosistemas. Hace ya tiempo que te lo digo, no es suficiente el ser tu amigo.